Bienvenidos a todos. Vamos a iniciarnos en la maravilla de lo que es Word. No, miren, chicos, ¿qué es lo que me interesa que veamos acá? Porque Word yo encuentro que es una herramienta que todos aprendemos a ocupar en algún momento de nuestras vidas, pero el tema que tiene es que lo aprendemos a ocupar más por un tema de necesidad que por un tema de interés o motivación autodidacta propia. Entonces lo usamos siempre como lo superfluo, ¿cierto? Escribimos un documento, le ponemos distintos tipos de tipografías, fuentes, texto, hacemos el informe, el ensayo, bla, 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 y lo entregamos y que quede relativamente decente, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a plantear el taller, lo hice pensando en cuando yo estaba haciendo la tesis. Yo creo que muchos de acá deben estar interesados por ese mismo punto de la tesis, la tesina, memoria, etcétera, porque ahí es donde más nos tenemos que ver de frente contra el Word. Ya estamos liqueados, no podemos hacerle más el quite. Y hay varias cosas que son interesantes, como que son de parte de inteligencia del software, que el Office 365, que es el que vamos a estar viendo hoy día, que es la herramienta que tienen ahí todos disponibles por ser estudiantes de la Universidad del Paraíso. Y tenemos varias cosas interesantes para poder hacernos la vida más fácil. Finalmente, si los programas son para eso, son para hacernos la vida más fácil con respecto a lo que es trabajar en el documento. Entonces, vamos a partir por algo súper básico, pero que de hecho yo hasta hace tanto tiempo atrás no lo sabía, que es, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar algo en Word, y me refiero a buscar como alguna acción, algún comando, algo, etcétera. Eh, Tenemos, por ejemplo, esta barrita de acá que se llama buscar, que uno la tiende a pasar mucho por alto, pero uno, digamos, por ejemplo, que uno quisiera buscar, agregar una tabla de contenido, uno empieza a escribir acá tabla y le empiezan a aparecer todos los resultados con respecto a lo que es la acción de crear una tabla y distintos tipos de tablas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos agregar una tabla así como para crear un documento X ahí de valores numéricos, tenemos ahí distintos tipos de tablas personalizadas, de generar tabla de contenido, actualizar, o sea, son atajos. Finalmente estos son atajos de lo que podemos como, a ver, ¿cómo decirlo? Anticiparnos a tener que estar navegando por toda la interfaz de las pestañas que muchas veces, sobre todo cuando van actualizando los programas, se nos pierden estas pestañas y ahí quedamos totalmente liquidados porque nos cambiaron una o dos opciones y se nos escondió todo. Allá. Entonces, dicho eso, primera cosa, pensando en esto mismo de talleres, pensando en tesina, en estrés, en estar escribiendo kilos y kilos de texto, que se te cierre el software. Se te caiga el Word, se te apaga el computador, perdiste 2 horas de inspiración de tesis. Y uno se quiere matar. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que a varios le ha pasado, a mí me pasó, y existen herramientas dentro de la configuración del mismo Word, que la vamos a buscar desde acá. Déjenme que va a correr una cosa acá abajo. Perfecto. Acá nosotros tenemos una opción de configuración del Word. Nos vamos a escribir la palabra opciones. Y en la acción, en la primera, dice ahí opciones. Que esto es para configurar cosas del documento del Word. Y dentro de esta pestaña de opciones tenemos la opción que indica guardar. ¿Cuál es la gracia acá? No se preocupen, es mucho texto, como diría el meme. Acá me interesa algo súper puntual, que es esta parte de acá, que es guardar información de autorrecuperación, que en el fondo, en vez de estar nosotros así como escribí una oración que está buena, así como digo, no, esta frase está perfecta, así la guardo, y estar haciendo clic así cada 2 segundos, yo puedo configurar acá la cantidad de minutos que pasan hasta que el documento se va guardando automáticamente. ¿Cierto? Por defecto está puesto en 2, o sea, perdón, en 10 minutos, yo lo tengo puesto en 2, pero ustedes lo pueden, por ejemplo, poner en una X cantidad de minutos, 1 minuto. Sepan que ya 1 minuto es como un poco como mucho, ¿cierto? Pero sepan que es una opción súper interesante y que uno la pasa por alto. O sea, el Word se va guardando automáticamente cada 10 minutos, pero ustedes le pueden bajar esa cantidad de tiempo si están muy concentrados escribiendo y no quieren estar pendientes de, oh, escribí esto muy, muy bueno y no quiero que se pierda. Entonces ustedes ahí van a opciones, en la pestaña de guardar, le ponen 2 minutos
Y ok, y cada 2 minutos esto se va a estar autoguardando, entonces ustedes se pueden concentrar en lo que es escribir, ¿cierto? Que es lo importante de la herramienta. Otra cosa también que encuentro que es como interesante, bueno, obviamente tenemos las pestañas de la interfaz, tenemos la típica pestaña de inicio que tenemos acá, varias herramientas de lo que es el pegado, la configuración acá de lo que es la fuente de texto, de la configuración de los párrafos, del tema de los títulos, que esto acá me interesa hacer hincapié en una parte, ahí lo vamos a ver en un ejercicio. Tenemos acá en insertar para ir ingresando distintos tipos de elementos, ya sean de configuración o, por ejemplo, podemos insertar imágenes. Bueno, me imagino que todos sabrán que pueden insertar imágenes, formas. Lo que no se sabe mucho realmente es que hoy en día, y esto es súper interesante, yo que vengo del mundo del diseño y el 3D, que se pueden insertar modelos 3D dentro del, del propio Word. Esto lo encuentro fascinante a mí que vengo del mundo del diseño, porque yo acá, bueno, tengo como una librería de objetos y yo puedo insertar directamente un objeto 3D. Para mí, esto cuando lo descubrí quedé fascinado. ¿Por qué? Porque para más encima Word, y bueno, PowerPoint también lo tiene, etcétera, me da opciones como de agregar vista y yo puedo hacer control C, control V, copiar mi objeto acá al lado y darle otra vista, ir disponiendo esto. Entonces, si yo tengo diseñado algo en 3D, eso, pam, créanme que para los que trabajamos en el área es maravilloso poder insertarlo directamente y no estar haciendo como 20.000 capturas de pantallas de la información ahí y que este ángulo se ve bien, no, tenerlo acá inserto y poder empezar a manipular esto. No, no es muy power en cuanto a la cantidad de opciones de visualización que tienen, pero así como para hacerlo rápido, para mí es maravilloso. Es como el dato rosa de lo que vendría siendo Word. Chicos, si tienen alguna duda, bueno, van levantando la mano y en un momento hacemos una pausa para ir recapitulando. Gracias, Eh, gracias por el dato, dice en el chat. Y dice también, a ver, había aquí, decía, ahí mismo donde mostró Cristóbal, está la ubicación de los archivos temporales para recuperar el último archivo de Word que se dejó en el PC. Es un dato claro, que me dejó claro. una amiga acá en el chat. Sí, justamente ahí mismo en esa opción también cuando uno, por ejemplo, se le apagó el computador y abre, después te aparece como una parte de autorrecuperación, ¿cierto? Es como abrir el último documento que quedó respaldado. También te aparece una barra acá en este espacio a la izquierda cuando uno se le cerró el Word, etcétera. Se apagó el computador, también aparece una barra como con la nomenclatura del nombre del archivo más la última como fecha de actualización de guardado, como de autorrecuperar. Eso es súper importante también que sepan que Word es bastante como inteligente ahora con respecto al tema de conservar los documentos y sobre todo las últimas modificaciones. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Bueno, insertar gráficos, podemos hacer captura de pantalla también. No quiero andar mucho en eso porque se pueden hacer de varias maneras, pero sepan que se puede. Tenemos opciones de configuración de diseño que son cosas como, por ejemplo, cambiarle los colores a las páginas. No les recomiendo a nadie que imprima una página en color negro, pero bueno, se puede. También se le pueden insertar marcas de agua, por ejemplo, si estuvieran trabajando con algún tipo de información confidencial, por ejemplo, gente cuando estamos trabajando en la práctica profesional muchas veces hay cosas que se trabajan que son como de la empresa y que tienen cierto grado de confidencialidad, entonces eso es un, un plus, poder trabajar con eso. Bueno, podemos agregar borda y tenemos varias cosas. Acá tenemos opciones de configuración de página que acá vamos a hacer harto hincapié porque yo creo que es donde acá es donde empezamos a errar muchas veces en cómo trabajamos con el documento, lo trabajamos muy como por defecto, nomás así como lo que nos salga así, ponemos archivo nuevo, lo que aparezca y no le damos mucha importancia a esta parte de acá y que la verdad es que nos puede facilitar bastante la vida. Acá tenemos las opciones de referencia, tenemos un montón de información acá, pero básicamente a mí me interesa que veamos lo que es generar índice de forma automática. La etiqueta acá de correspondencia no la he trabajado, así que no la vamos a revisar. Y en esto de revisar tenemos acá un par de opciones súper interesantes que las vamos a ir trabajando, por ejemplo, lo que es traducir un texto, por ejemplo, copiamos y pegamos un texto en inglés y lo podemos traducir en español, o si estuviéramos escribiendo, por ejemplo, un paper que tuviera que ser en inglés, podemos escribir la idea en español y después traducirla con un traductor propio que tiene Office que es bastante potente porque es bastante preciso en lo que es como contextualizar bien la frase. Cristóbal, te Dime. interrumpo.
Constanza nos dice cómo puede agregar más colores a la paleta de Word y que se quede guardada para todos los documentos. A ver, agregar más colores a la paleta de Word va acá en la parte de diseño. Que nosotros en la paleta de Word tenemos como por defecto, ¿cierto? Como una paleta de colores. Y nosotros podemos acá crear una personalizada y darle nombre a la paleta de colores. Por ejemplo, darle un nombre ahí y nosotros podemos empezar a ir configurando parte por parte los colores de los distintos elementos y nos va dando acá como ¿cómo se llama? Como una referencia visual de cómo se va a visualizar con este tipo de paleta de colores a medida que vamos cambiando los distintos elementos, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, cuando ven una marca corporativa, un dossier o algo de una imagen corporativa, por lo general definen entre 3 y 4 colores, que son los colores que trabajan todo el documento. Y por eso se ve esa como coherencia entre una hoja y otra y además los gráficos, porque ellos hacen este trabajo, seleccionan una cantidad de colores que después van replicando en todo el documento. Pero yo vuelvo a preguntar, y siguiendo un poco la idea de la Constanza, si yo, por ejemplo, hago este ciclo de personalizar una paleta, ¿eso va a quedar guardado para todos los documentos? O sea, Si yo le doy guardar a esto que le puse prueba 1, ya, acá tengo los colores y bajo y acá está... Arriba está prueba 1, el primero me parece que está. Ahí está, ahí quedó personalizado, prueba 1 Sí. quedó guardado, ¿cierto? Como creado por mí. Y eso yo en cualquier documento, o sea, si voy a archivo, nuevo documento en blanco y me voy acá a diseño, ¿no? Y a los colores, ahí está prueba 1. súper. O sea, eso se conserva como opciones de configuración personalizadas, sí se conserva. Entonces tú lo podrías después como llamar, así como para trabajarlo en un nuevo documento. ¿Qué más? Bueno, esto es como bastante elemental, pero a veces de repente se nos escapa. Nosotros cuando abrimos un documento se abre en modo de impresión, ¿cierto? Para poder configurar y trabajar el documento, pero también para leer. De repente, por ejemplo, si estamos trabajando ahí mucho rato y necesitamos empezar a revisar ciertas cosas, el modo de lectura es bastante más agradable para lo que es visualizar la información. Y después, si quieren salir del modo de lectura, solo se van a vista, editar documento, que es donde muchos se pierden y como que les da miedo apretar esa opción, editar documento y volvemos a la vista de diseño e impresión. Eso sería lo que vendría siendo como un poco una vista rápida a lo que es la interfaz de Word. Sepan que aparte de eso también tenemos como menús, no me sé la palabra exacta, pero yo lo entiendo como menús contextuales, que es cuando nosotros insertamos algún elemento puntual y se me habilitan ciertas opciones. Por ejemplo, cuando agregamos un archivo 3D, se me habilita esto, formato, ¿cierto? Y estas opciones de acá son exclusivas del archivo 3D que acabo de insertar. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo elimino esto o lo descliqueo, esa paleta como de herramientas se desaparece porque son exclusivas de ese elemento puntual. Eso también pasa, por ejemplo, con imágenes, que lo vamos a ver ahora en un rato más. Súper, Cristóbal. Valeria nos pregunta si hay alguna manera de editar los márgenes para la impresión. Dice que le pasó que tuvo un trabajo que Word no le permitía imprimir correctamente, una casilla en la esquina. Ya, sí, efectivamente, Valeria, los márgenes de impresión se corrigen en la pestaña de disposición. Acá tú tienes márgenes. Mira, esto es súper caso a caso porque tienes dos cosas. Tienes lo que es la configuración en el Word y tienes después la configuración de lo que es la impresora. Y eso tiene que ser equivalente. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, tú estás trabajando acá, cuando tú te vas a disposición y a márgenes, tú estás trabajando con un formato en donde a cada lado, por ejemplo, acá dice en el superior, tú tienes 2,5 centímetros de margen, ¿cierto? O sea que ese espacio no va a incluir ningún elemento dentro de este espacio. Acá 3 centímetros a la izquierda, 3 al derecho y abajo 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes, acá por defecto, como por opción automática, tú puedes modificar esto como, si quieres ampliarlo nomás un poco, apretar estrecho, que si te das cuenta lo que hace es cambiar los valores de los márgenes y te cambian acá, tú puedes visualizar esto en estas paletitas y la parte en gris de la barra
como de la regla de Word, la parte en gris es el margen. ¿Y qué pasa? Que yo también puedo jugar con esto moviéndolo, desplazándolo puntualmente. Por ejemplo, si tengo un texto acá y, por ejemplo, quisiera mover esto puntualmente, puedo desplazarlo, ¿cierto? Puedo salirme un poco del margen. Manipular, por ejemplo, esa pura línea, si es que, por ejemplo, fue algo tan puntual como eso. ¿Cuál es el asunto? Que también tienes que preocuparte de que la impresora esté configurada correctamente en cuanto a lo que es que al momento de imprimir el documento te diga, o tú le puedes poner la opción como que no tenga márgenes de impresión, que no considere los márgenes de impresión, porque a veces, claro, si tú te sales un poco de los márgenes, la impresora también los va a contar como espacio vacío y los va a eliminar de lo que haya, si hay alguna palabra, algún objeto pasado, o lo va a bloquear si es que está activado, y si es que no, quizás lo pasa. Entonces eso por eso también te digo que es importante no solo acá en el Word, que se configura como acabo de mostrar, y que tú también lo puedes personalizar, ¿cierto? Tú le puedes dar valores acá distintos si tú tienes que trabajar algún formato más personalizado, aparte de los formatos estándar que están como establecidos en el Word. Y también lo otro que es súper importante, aprovechando la pregunta, es el tema del formato de la hoja. Es súper recurrente que nosotros partamos trabajando en un formato por defecto, por ejemplo, carta, oficio, etcétera, y después en el papel estemos mandando a imprimir en otro formato porque tengamos otro tipo de papel. Por ejemplo, lo hice en carta y lo estoy mandando a imprimir en oficio, y eso generalmente causa errores en cuanto a lo que es como la compaginación, etcétera. Así que eso es como de cosas, como de consejo, como estar atento a la parte como previa a empezar a redactar, que es como formatear un poco el documento. Entonces, como cosas buenas, como buenas prácticas, como qué margen estoy trabajando, cuánta información voy a poner, voy a componer con imágenes también, el tipo de formato para la impresión, o sea, ¿cierto? Si necesito un formato más extendido, por ejemplo, voy a ocupar mejor un oficio o un legal, por ejemplo, si es formato a carta, formato A4, que a veces se parecen mucho los formatos, y ahí es donde estamos con el engaño. Por ejemplo, entre carta y A4 la diferencia en dimensiones es poca, pero aún así nos puede entrampar un poco en lo que es eso, el asunto al momento de sacar el documento a impresión, o sea, pasarlo de lo virtual a lo material. ¿Qué más? Otra cosa que a mí me gusta hacer muchas veces cuando quiero empezar a visualizar un documento, pero no quiero estar haciendo esto es súper típico, como que quiero empezar a configurar cosas y empiezo a hacer así, ¿cierto? Escribir, 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 y si quiero agregar más líneas, empiezo a hacer esto. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Ya. Eso no diría que está malo, pero diría que es ineficiente en cuanto a lo que es las opciones que nos da Word, porque nosotros podemos insertar. Word tiene una lista de comandos, que no me las sé todas, pero hay uno en puntual que me gusta mucho utilizar, que es este, que ponen igual, rand, y ponen abrir paréntesis, cierra paréntesis, y le dan enter. Y si se dan cuenta ahí, no fue un fallo ni nada, ni fue un control V mágico que yo acabo de hacer, sino que es una inserción automática de un documento, de un texto de ejemplo, texto de relleno que se llama, y que la gracia que tiene es que esto me permite ayudar a configurar cosas del documento, como antes de ponerme a escribir y todo, yo puedo empezar a formatear acá con cosas. Por ejemplo, el tema que hablamos de manipular los márgenes, de si le quiero, por ejemplo, agregar un estilo, por ejemplo, cambiar la tipografía, etcétera. O sea, antes de ponernos a escribir, podemos empezar a darle formato al documento con esa opción del comando de relleno. Te lo repito. Cristóbal, ¿puedes repetirlo? Sí, sí, que me imaginé que lo iban a... Me lo imaginé que lo iban a querer repetir, que es rand. Lo que hace es que una vez que le aprieto enter desaparece. Así se escribe. No sé si se lee bien. Ahí lo voy a hacer zoom para que se lea. Ahí. Igual rand, que es como de random, y abre paréntesis, cierra paréntesis y enter. Y otro detalle que es interesante con respecto al mismo rand es que también se le puede agregar como una caracterización, entre comillas, que es cuántas oraciones y cuántas párrafos nos genera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le pongo rand y en vez del paréntesis dejarlo así como sin nada, le pongo 1,1, voy acá afuera del paréntesis y doy enter, me hizo una oración, un párrafo.
Voy a volverme acá, 2,1. Fuera del paréntesis hay que hacer el enter. Oración, oración, 2 párrafos, lo separa, ¿cierto? Entonces, esto es una forma súper buena de, por ejemplo, si vamos a querer estructurar un poco el documento, una buena forma de darle un formato así como rápido. ¿Ven? Ahí 5 párrafos y así lo vamos configurando. O sea, sepan que tienen esa libertad de poderlo trabajar. Luego, dentro de lo que vendría siendo texto, acá hay varios atajos que me interesa presentar. Por ejemplo, uno es el denominado, lo tengo anotado acá, búsqueda inteligente. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces estamos trabajando con alguna temática en particular y no sé, pues, estamos trabajando con alguna palabra, algún concepto, algún autor, algo y no lo ubicamos mucho porque nos pasaron el documento, un PDF, estamos haciendo extractos, citas en Word, etc. Nosotros acá, cuando le hacemos clic al botón derecho encima de una palabra, tenemos una opción que se llama búsqueda inteligente. ¿Qué es lo que hace búsqueda inteligente? Yo presiono acá y lo que hace es que se pone a buscar la palabra que yo cliqué, que en este caso era proporciona, y me empieza a, bueno, se conecta obviamente con la web y empieza a buscar información, o sea, me da como la descripción de a qué corresponde la palabra, una pequeña definición, y también podemos empezar a ampliar esto como con búsqueda relacionada con lo que vendría siendo enlaces de internet. Y eso aplica para cualquier palabra, o sea, por ejemplo, acá, profesional, búsqueda inteligente, se actualiza. En el fondo es como un buscador web que está incorporado dentro del mismo Word. Entonces esto de repente nos ahorra algo de tiempo en vez de tener que estarnos metiendo como pasando del navegador aquí que allá, si algo muy puntual. Esto creo que es una buena opción para que nos ayude a agilizar un poco el proceso. ¿Qué más? Tenemos dentro de lo mismo. Es una opción bastante elemental, pero que me interesa que la veamos. Es cuando tenemos seleccionado, por ejemplo, una cantidad X de texto y queremos trabajar el tema mayúscula-minúscula. Por ese motivo, a mí me ha pasado muchas veces que lo necesito convertir todo a mayúscula, etc. Acá, al lado de donde están las opciones de fuente, donde está para agrandar, achicar, al lado está acá cambiar minúscula y mayúscula. Esta de las 2A. Y esa opción lo que me permite es cambiar, por ejemplo, todo el texto yo seleccionado a mayúsculas, todo el texto a minúscula, tipo oración, que es como respetaría el tema de las puntuaciones, los párrafos, etc. También tiene, bueno, ir alternando, invertir también minúscula con mayúscula. O sea, sepan que, de hecho, de repente uno se llega a equivocar escribiendo porque no te diste cuenta que estabas con minúscula, mayúscula, es súper recurrente que lo dejaste como activado el block mayús, estás escribiendo súper concentrado y ves y dice, oh, está todo mal escrito, lo voy a borrar todo y lo voy a escribir todo de nuevo. Bueno, sepan que esto, ahí con eso se ahorran todo el, ¿cómo se llama? El problema. Súper interesante la opción, la verdad. Dentro de eso también, yo les comentaba que en la pestaña de revisar tenemos opciones de traducción, que es, en caso de que estuvieran trabajando en un idioma extranjero, que pueden traducir al español, o en el caso que tengo un texto en español y lo quisiera trabajar por ese motivo en inglés, que también sepan que yo agarro una porción de texto que quiero trabajar y nos vamos acá y le pongo del español, que es el idioma que detecta automáticamente, al inglés. Y me pone acá la traducción. Yo esto lo podría copiar, pegar, o también le doy directamente a insertar y lo que hace es reemplazar el texto escrito por el del idioma de destino que yo le estoy asignando. Entonces, una opción súper buena para estar así ahorrándose tiempo, finalmente es para hacer más óptimo el trabajo en Word. Cristóbal, Dime. antes que avancemos, porque después se nos van a ir esas preguntas, porque hay muchas, que son como a medida de lo que tú nos vas como comentando, te las voy a hacer, te las voy a nombrar varias para que tú ahí en el relato las puedas integrar. Ya. Ya.
que tenían que ver primero con márgenes. Hay algunas que tienen que ver con márgenes, otros tienen que ver con otras cosas. Pero la primera era espérame, ya, de Juan, que nos dice, duda. Una vez realicé un informe con las hojas en horizontal y vertical y al momento de poner los números de las páginas no quedó en la forma correlativa. ¿Cómo se puede hacer? Ya, eso es una, no la contesté al tiro. Y si la vaya a trabajar después, le decimos que lo va a ir trabajando. Voy a ir con la otra, ¿ya? Ya, esa tenía que ver con eso. Después dice, hola, dice Constanza, ¿cómo puedo poner un margen personalizado en páginas pares y otro margen personalizado en páginas impares? O sea, dos tipos de márgenes en el mismo documento. ¿Ya? Pregunta 2. Están fuertes las preguntas, están bien al detalle. Sí, porque después se nos van a pasar y no vamos a alcanzar a responder, entonces que el Cristóbal ahí las tenga en mente. Igual agradecer a los chiquillos que van respondiendo, o sea, como que nos van Sí, ayudando también. es la idea, el que sabe y puede aportar en el chat, se agradece. Ya, Cristóbal, que asumo que no era, que no eres tú, otro Cristóbal nos menciona, dice, si quiero copiar y pegar un gráfico de Excel a Word, ¿hay alguna herramienta que me ayude a cuadrarlo mejor? Dice que siempre las dimensiones me quedan mal o borrosas al pegarlo. Ya, esa es tercera. Ya, y Kevin pregunta, ¿dónde puede ver todos los comandos existentes? Así, ¿los puede descargar o aparecen en alguna parte? Ya. ¿Ya? Y Tiara preguntaba en lo de el RAM, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ponía RAM 2,3, ¿qué significaba el primero y el segundo número? Ya, súper. Contestaron, esa pregunta la contestaron. Un compañero, compañera, compañere, como dice la Dani. Sí, lo contestó. Sí, mira. Muy bien. A ver, acá, no lo encuentro. Pero lo contestaron, dice. Decirle a Javiera que nos dice cómo se puede hacer un buen índice, Cristóbal lo va a abordar, me parece, ¿cierto? Sí, eso está contemplado. O sea, mira, Ya, así súper. para calmar las dudas, las dos primeras dudas son parte de un ejercicio que vamos a hacer, así que tranquilos que ahí va incluido eso. La pregunta 3 de los gráficos, ahí me pierdo un poco porque no sé cómo lo está copiando, si es que es como un copy-paste directo o con captura de pantalla, porque eso influiría en cómo se hacen. Ahí igual no tengo muy clara la respuesta. Y la 4, bueno, ahí la aclararon en el chat. Sí, dice, el primero es párrafo y el segundo oración. Eso es lo que dijeron en el chat. No sé si está... Antonia. Sí, Antonia dijo, el primero es párrafo y el segundo oración. No la estoy echando al agua, solo estoy preguntando si es así o no. Si está correcto. Igual todos pueden comprobarlo haciendo clic y poniendo un número en uno y un otro número en otro y ahí se dan cuenta de la diferencia al tiro. O sea, bueno. Sepan que está eso. Antes de que Nicole nos comentaba que cuando hizo su tesis salía en el formato que decía, cuando hice mi tesis salía en el formato que es espaciado entre párrafos, que el espaciado entre párrafos debía ser 3 veces el interlineado. Sufrió mucho con eso. ¿Ya? Sí, ya, eso es un tema de configuración de párrafo. Es una joda, estoy de acuerdo con eso que uno sufre. Yo también sufrí porque nosotros también nos pedían un formato específico como es alto interlineado. No es difícil de configurar, pero te come muchas páginas muchas veces. Entonces, sí, había alguien que nos preguntaba algo que viste y yo sabía que ¿Lo que te pasó a ti, Dani, o no? Yo tengo una duda clásica, dice, tenemos el documento justificado y a veces cuando copiamos algo, no lo hagan, dice, siempre queda la patada. Ya, sí, esa pregunta la voy a responder al tiro porque eso es una cuestión como súper mecánica. Cuando nosotros copiamos un texto de una fuente, digamos, de internet, que me imagino que es el ejemplo, por ejemplo, Wikipedia, y lo pegamos,
¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a pegar algo, clic con el botón derecho, porque ahí te explica como más opciones. Cuando nosotros vamos a pegar algo, acá tienes opciones de pegado, que en el fondo las opciones de pegado del texto es cuánta información estás rescatando desde tu origen, de dónde estás extrayendo esa información. Entonces, la por defecto es mantener el formato de origen. ¿Qué es lo que pasa? Ahí te conserva el tema de cómo está estructurado el tema del párrafo, de línea, de tipografía. Muchas veces también te la rescata si es que está la información, orientación, etcétera. Entonces, para ahorrarse eso, lo ideal es que nosotros, o sea, le pongamos conservar solo el texto, que en el fondo es que ustedes copian y lo que le interesa es la información, no le interesa el formato que viene acompañado con esa información. Entonces, acá la última opción de pegado es conservar solo el texto y con eso ya se ahorran el disgusto de que se les vaya modificando el formato, etc. Y la última duda ¿Ya? de Consuelo que aparecía por acá, para que también esté ahí, dice, yo tengo la duda de cómo se agregan formatos diferentes para citar. ¿Ya? ¿Ya? Aparecen, si no me equivoco aparecen, pero ahí lo podemos ir viendo. Pedirles que hay alguien que está con su micrófono activado, si lo podía, si lo puede silenciar, porque Matías, me ahí parece, parece ahí, que sí, ahí ahí sí, lo puede gracias Matías. silenciar. A veces pasa que a uno se le queda abierto, así que gracias por la valeria. Súper. Ya, súper. Eso. Ya, listo. Bueno, como le saltaron varias preguntas, ya había terminado como eso de la interfaz básica y de hecho íbamos a saltar a los ejercicios. Ahora sí que las primeras preguntas, creo que la 1 y la 2, la tengo ya, lo vamos a ver con el ejercicio. Bueno, Me falta nomás que eso lo tengo que, lo voy a buscar después con más calma porque sé que el Word tiene una parte donde tú puedes ver todos los comandos que tiene y tú los puedes como guardar como un PDF como para poder imprimirlo y verlo, así como para tener toda esa información, pero no logro pillar dónde está. Sé que está, pero no me acuerdo exactamente dónde en este momento. voy a buscarlo aquí en internet, en una vez lo encuentro. Ya, sí, pero sé que el Word tiene la opción. Para atender las dudas que me plantea Dani, vamos con el ejercicio. Bueno, esto no tiene un orden determinado del ejercicio, así que vámonos con lo que vendría siendo el ejercicio de saltos de sección. ¿Qué es lo que sucede acá? Que muchos de los que me plantearon del tema de los márgenes o del tema de los pares e impares se refieren a algo súper puntual, que es una opción del Word que se llama saltos de sección, que no hay que confundirlo con salto de página. Son dos cosas parecidas, pero no iguales. Lo vamos a ver acá. Primero que nada, para poder visualizar la información como invisibilizada que está en lo que es el formato del documento Word, tenemos acá en la pestaña inicio, tenemos la opción acá mostrar todo. El atajo es control paréntesis, parece. Control, sí. Dos. Pero como, sí, o control cero, no sé, pero acá lo buscan esa como símbolo P invertido y lo activan. Y me empieza a mostrar todos estos elementos de acá que están como detrás, que vendrían siendo, todos estos, por ejemplo, estas negritas de acá, vendrían siendo como los enter. Cuando yo genero un enter, se agrega una de esos que son los saltos. Y yo acá también visualizo información que yo puedo agregar, pero que normalmente está oculta. Como por ejemplo, acá donde me aparece salto de sección página siguiente. ¿Cuál es la idea o cómo se entiende un salto de sección? Significa como un corte virtual dentro del documento de Word, en donde la nueva sección, estamos acá, por ejemplo, estas páginas vendrían siendo mi sección 1 y hasta después de esta vendría siendo la página 3. La sección, o sea, a partir de la página 3 se genera este salto de sección, entonces en la página 4 ya tenemos una nueva sección. ¿Cómo sabemos en qué sección estamos en nuestro documento? Acá. Clic con el botón derecho en la barra inferior y habilitamos la opción sección. Ahí se la deshabilité. Ahí la habilité para que la vean. No sé si se alcanza a visualizar. Está acá en la esquina inferior izquierda, sección. Acá yo cliqueo en el documento, sección 2. Cliqueo en el documento acá, sección 1. Me disculpo con los que estén en el celular porque me imagino que va a estar muy difícil verlo así. Pero para que vean que ahí el documento te indica que está en una sección o en otra.
¿Cuál es la gracia de los saltos de sección? Que aparte de pegar este corte virtual dentro del documento, lo que hace es generar una separación entre lo que vendría siendo configuraciones de la página. Entonces, de hecho, si se fijan acá, una cosa que yo tengo que es que me interesa mucho es que yo tengo acá 3 páginas en vertical y acá la 4ª página está en horizontal. ¿Y eso por qué pasa? Porque justamente yo acá en la sección 2, yo configuré acá en disposición que la orientación del documento sea horizontal. Y si yo me voy acá, cliqueo en alguna página de la sección 1 y me voy a la orientación del documento, la tenemos en formato vertical. Entonces, la cosa acá, la gracia es que generar un salto de sección, yo puedo ir modificando puntualmente cosas de la configuración de las páginas que solo afecten al grupo de sección puntuales. Una consulta, entonces, por ejemplo, tú te saltas de sección para poder cambiar la orientación de la página. ¿Esa opción te da cuando has sido una nueva sección? Claro, cuando yo hago una nueva sección, lo que se me habilita es poder configurar sobre esa sección cosas como la orientación, márgenes, formato, Yeah. por ejemplo, temas de columna, etcétera, y esos van a ser exclusivos de la sección en que estoy trabajando. Ah, bueno. Entonces, respondiendo a la pregunta de los márgenes, por ejemplo, yo tengo acá en tengo trabajando los márgenes en normal, que vendría siendo de mi sección 1. Y si nos vamos acá vamos a copiarlo acá. Vamos a copiar este texto. Lo vamos a pegar acá. Acá, si se dan cuenta, bueno, aparte que el formato es horizontal, acá los márgenes son distintos. Acá yo los tengo puestos en moderado o los puedo poner inclusive en estrecho. Y si se dan cuenta, lo tengo ampliado para que se vean ahí. Vamos a acercar un poco más para que se aprecie la diferencia. Yo puedo modificar los márgenes, normal, estrecho, y si se dan cuenta se va actualizando en estas dos, en las que están en formato horizontal, pero en las que están en formato vertical no pasa nada. ¿Por qué? Porque estas corresponden a la sección 1. Entonces, todo lo que yo esté modificando corresponde a esa sección. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿por qué tenía acá inserto un gráfico? Bueno, que sepan que ustedes pueden insertar gráficos, hablando de la pregunta del compañero del tema de los gráficos de Excel a Word, ustedes pueden insertar un gráfico directo en Word y ustedes cuando insertan un gráfico, se me perdió acá está, sea el que sea, ustedes pueden agregarle acá acá. Pueden modificarle lo que vendría siendo la información, lo acá de modificar datos. Y esto me abre una tablita de Excel. Entonces, si es que tú tienes los datos en Excel ordenados en columna y fila, puedes hacer simplemente copiar, pegar de esa información y tendrías que empezar a ajustar acá como los títulos como para adecuar a lo que es el gráfico. Pero si es por pasar información que no es muy complejo el gráfico, quizás te conviene más copiar los valores nomás. Cristóbal, están haciendo una consulta que dice, ¿cómo se agrega la sección? ¿Con Enter nada más? No, buena pregunta. No, tiene un atajo especial, pero cuando nosotros queremos hacer un salto de sección, que he hecho justamente lo que quiero hacer ahora, vamos a eliminar un poco de párrafo acá para generar un nuevo salto de sección. Estamos acá y nos vamos a disposición, acá en la pestaña disposición, saltos, y ahí está el menú desplegable y tenemos las opciones de salto de página y salto de sección. Entonces, acá la idea de los saltos de sección es que, bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, a páginas siguientes como el más básico, que es como que a la siguiente página me cambia la sección nomás, ¿cierto? Tenemos una sección continua que es como para hacer el corte como ahí mismo, como en la misma página y no como a la siguiente. Esa no la he utilizado mucho, pero se puede. Y acá, respondiendo a la pregunta de la otra chica, está por páginas par y páginas impar. Entonces, si necesita, por ejemplo, que las pares tengan un formato y las impares otra, pueden trabajar con esos saltos de sección y modificar los márgenes, por ejemplo, en la parte impar y se van a modificar todos los impares y los pares van a tener otro
otro formato, ¿cierto? Se van a conservar eso por la lógica del par impar. Entonces sepan que están esas opciones. Y bueno, si es que no llegan a encontrar esto, acuérdense que en la barrita de búsqueda, que por eso es lo primero que les indiqué, ustedes escriben sección y acá les sale al tiro las acciones de insertar salto de sección y salto de página. O sea, esa barrita es el mejor amigo que pueden tener en Word, porque si se acuerdan más o menos de cómo iniciaba el comando, la acción que quieren hacer, ustedes escriben y ahí les salen como todas las opciones desplegables. Entonces realmente es más rápido que estar moviéndose por la interfaz. Eso es lo que me interesa con respecto a los saltos de sección. Estamos acá. Vamos Hay acá, una pregunta, sección. Cristóbal. Dime. La hace la Javiera Brito, dice, ¿cómo dejo todo en una sección? Por ejemplo, si tengo una numeración de páginas y se desconfigura por estar en distintas secciones. Ya. Sí, eso lo tengo en el otro ejercicio que es de numeración de páginas. Ya, Ya, dale nomás, súper. que están preguntando, Sí, sí. pero intentemos de tomar las preguntas y hacértelas al final, ¿ya? Porque a lo mejor algunas de las preguntas que están haciendo ya las va a ir contestando a medida que vamos avanzando. Sí, 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 súper. Eso, viene, se Ya, viene. acá. Pero para Se darle viene, cierre al se salto de viene, chiquillos. sección, claro, cuando ustedes agregan un nuevo salto de sección, aquí vuelve como al formato por defecto que estamos trabajando, que es como con el que está configurado el documento por inicio. Entonces yo le di salto de sección a la página, como de la 2 a la 3, y acá vuelve a estar esto, ¿cómo se llama? Como libre para poder empezar a trabajarlo de nuevo. Por ejemplo, ya lo quiero de nuevo. Por ejemplo, acá necesitaba que esta información estuviera horizontal, pero acá de nuevo lo necesito en vertical. Entonces podemos empezar a ir trabajando eso. Cada sección tiene sus propias reglas, ¿cierto? Podemos escribir las propias reglas. Entonces sepan que esa es la idea que quiero que se queden con lo que es salto de sección. También otra cosa, esto no es muy usual si lo van a imprimir, pero se le puede cambiar hasta el formato de página. O sea, pueden hacer una página más larga, ¿cierto? O sea, sepan que tienen varias opciones para configurar dentro de lo que es el formato con los saltos de sección y todo que quede conservado dentro de un mismo documento Word. Vamos a guardar aquí. Daniela nos preguntaba, tú dime al tiro si eso va en el siguiente ejercicio, te lo voy a preguntar porque como van rápido las preguntas para que no se nos pierda, Dale. ya, el de la numeración Daniela lo va a comentar de ahí en un ejercicio, ya, pero me voy a ir por las preguntas de secciones para que cerremos como ese tema. ¿Ya? Marcelo pregunta, dice, por ejemplo, lo que tú tienes ahí son 2 secciones, pero ¿puedo volver a trabajar como en otra página, pero que sea sección 1? Buena pregunta. Yo cuando... Ahí me pillaste un poco, la verdad, porque cuando pego un salto de sección, automáticamente estoy generando una nueva. Eh, Ahí está. entonces, ¿cómo se llama? Creo que se puede, pero no tengo en la mente en estos momentos cómo se hace para volver a vincularla como si quiero que la sección, esta, por ejemplo, que vendría siendo la 3 pase a ser la uno nuevamente. Ahí me pillaste un poco con la pregunta. Lo más probable es que se pueda, pero no estoy seguro de cómo. Súper. Le damos vuelta, po. Le damos una vuelta y vemos si Sí, al final para Daniela y para Bárbara, el Cristóbal de ahí tiene unos ejercicios relacionados con el tema de la numeración de las páginas. sí, de hecho, vamos con ese al tiro, vamos con el de numeración de página. Acá vamos a cambiar de documento a otro que ya tengo como maqueteado con respecto al tema de la numeración. ¿Y por qué va el de numeración después del de sección? Porque acá, si se dan cuenta, esto es un video que subimos, porque lo subimos junto con Creatic, de lo que es ejemplos de numeración de página. Si se dan cuenta, bueno, vamos acá a hacer un poquito de zoom porque está muy chico esto. Aquí, por ejemplo, la portada y lo que vendría siendo mi índice no tiene nada. Y a partir de la página 3 empieza mi numeración de página con el número 1. Entonces vamos a desmembrar un poco esto para ir entendiendo cómo se llega a configurar esto. Eh, que es bastante sencillo, la verdad.
En lo que es insertar, tenemos número de página. Bueno, para partir voy a quitarle el número de página. Y vamos a activar de nuevo la opción de visualizar este documento porque este tiene una trampa acá, porque tiene puesto acá saltos de página y saltos de sección. Entonces yo acá voy a eliminar mi salto de sección. Voy a dejar solo hay un salto de página, pero no con salto de sección. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero insertar numeración dentro de los documentos Word, la gracia que tiene es que también respeta las reglas de los saltos de sección. Entonces, cuando yo me voy acá a insertar número de página, vamos a ponerlo lo típico, al final de la página o al medio o al costado, que es lo muy típico. Acá acabo de insertar el número de página y lo que va a hacer es que los va a poner en todos. ¿Cierto? Tenemos ahí desde la primera hasta la última 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 páginas, 5 números. ¿Cuál es la idea de lo que planteaba en ese video? Que nosotros muchas veces no partimos contando desde la primera página del documento, sino desde que empieza la información de la tesis, desde que empieza el prólogo, la intro, etc. Y por ende estas páginas para mí son páginas muertas. ¿Y qué pasa? Yo puedo, bueno, si voy acá y le pongo suprimir, los mato todos. Ese pequeño problema. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, que si yo necesito, por ejemplo, partir acá en esta página, que esta página es mi página de inicio, yo lo que voy a hacer es, cuando termine, por ejemplo, lo que es portada, índice, etcétera, y ya yo sé que en la página siguiente va a venir lo que es mi contenido, que ya tiene que tener numeración, yo voy a insertar un salto de sección. Entonces, de nuevo, nos vamos acá a insertar salto de sección en la página siguiente, se acaba de insertar, no se visualiza, pero si lo apretamos acá, ahí está, salto de sección. ¿Qué es lo que pasa? Que si se dan cuenta, ahora hubo un cambio, voy a hacer zoom para que se vea bien. Si se dan cuenta, nosotros acá tenemos portada 1, contenido 2, ejemplo, acá donde parte la tercera, parte el 1 de nuevo. Ya, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros, acá, cuando nosotros generamos un cambio de sección, se modifican opciones de lo que vendría siendo nuestro encabezado y pie de página. Y yo acá, por ejemplo, puedo configurar dentro de lo que es el número de página, formato del número de página, le puedo poner en qué número parta. Entonces le puedo poner, por ejemplo, acá yo tengo 2 secciones, le puedo poner que parte de la sección anterior y me va a responder a la misma coherencia de lógica de primera página 1, 2, 3, etc. Pero yo también le puedo poner acá un número personalizado, por ejemplo, que me parta cortando desde el número 1, porque esa en verdad va a ser mi página 1, ¿cierto? Y yo a estos de acá les puedo quitar los números. Acá me falta. Ya, que falta configurar un elemento, se me va siempre esa cuestión, que el pie de página, cuando nosotros creamos un salto de sección, igual está vinculado a estos otros de acá, ¿cierto? A los anteriores. Entonces se puede ver acá en la opción vincular al anterior, ¿cierto? O sea que el pie de página donde parte la sección 2 está correspondiente con el pie de página de la sección 1. Entonces yo le voy a poner acá a vincular con la anterior y le voy a desmarcar esa casilla. Acá con el encabezado puedo hacer lo mismo, desvincular. Bueno, y si se dan cuenta de todos los que correspondan a la sección 2 no tienen ese problema porque no se vinculan con la sección 1. Entonces ahí yo puedo eliminar esto de lo que vendría siendo la numeración de la sección 1, que vendría siendo como mi portada de introducción nomás, ¿cierto? Ahí le puse suprimir nomás los números y se eliminó de todo lo que tiene que ver con la numeración, pero de la sección 1. ¿Por qué? Porque ya no está vinculada lo que vendría siendo el pie de página ni el encabezado de la sección 1 con la sección 2. Son aparte, que tiene que ver con las opciones de configuración del formato.
Entonces ahí yo puedo estar tranquilo de donde vaya a partir mi sección número 2, va a partir la numeración y de ahí para adelante le vamos dando la numeración correspondiente, etcétera, y no nos complicamos con que acá aparezca, etcétera, y acá le podemos poner efectivamente que esta es nuestra página de inicio, ¿cierto? Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, acá en la tabla de contenidos me dice 1. ¿Por qué? Porque parte, acá yo le puse que esta es mi página número 1, ¿cierto? Entonces, para el tema de la lectura y todo eso, me facilita el tema de lo que es estructuración del documento. Más cositas. Acá, bueno, lo tercero como ejercicio que me interesa ver, no sé si quieren, ¿hay alguna pregunta en puntual con la sección de, o sea, con lo que vendría siendo numeración de páginas, si lo puedo responder antes de saltarme a la última parte del ejercicio que tengo pensado? Javiera pregunta, ¿lo del salto de sección y la enumeración de páginas afecta en la tesis? Afecta, necesito un poquito más de detalle, afecta, ¿cómo afecta? ¿Cómo Si afecta eso, aquellos que Cata? dice si aquellos que lo revisan lo toman en cuenta. Mm. Mira, esa pregunta depende, o sea, depende de los guías o la escuela, etcétera, que te pongan eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que yo, ¿por qué lo enseño? Porque muchas veces nosotros, cuando ordenamos el tema de la tesis, efectivamente la página 1 es la página donde empezamos a hacer el relato y todo lo que es portada, lo que es índice de contenido, lo que es agradecimiento y toda esa información no cuenta. No cuenta. Entonces, pero cuando nosotros le ponemos en el índice que esa es la página 1 y en verdad la página 1 es nuestra página de contenido, se genera como un desorden a lo que es el momento de empezar a revisar el documento para los lectores. Entonces, por eso que es mejor empezar a aprenderse ese como hack de lo que es el documento de Word, porque así nos simplificamos la vida con lo que es que el lector parte en la página 1, porque de repente al guía de tesis, raro que se lea lo agresivo, entonces va a buscar el índice y va a empezar a saltarse a las páginas del contenido directamente. Entonces, por eso es como un tema de comodidad, ¿cierto? O sea, como que es más latero al principio porque te da la lata de configurar el documento, pero una vez que ya está listo, empiezas a trabajar nomás y escribir y te preocupas de escribir nomás. Entonces, aclarado eso, lo que vendría siendo la última parte de ejercicios que tengo pensado es salto de página y los tablas de contenido. Salto de página, si ya aprendimos salto de sección, salto de página es mucho más simple, porque salto de página literalmente lo que hace es que yo acá tengo un documento, ¿cierto? Y por ejemplo acá tengo mi índice y yo necesito que esta página quede el índice nomás. Porque de repente eso es otra cosa, a medida que nosotros vamos, por eso es bueno ir formateando el documento, porque nosotros a medida que vamos escribiendo y esto va creciendo, por ejemplo nuestro índice que de repente tiene una página, después pasa a tener dos, entonces se me descompagina el documento y eso, para un tesista que está una semana de la entrega, es terrible. Se quieren sacar la cabeza, ¿sí? Así que por eso es bueno aprenderse este truco, que es aprender a insertar un salto de página, porque ¿qué es lo típico? ¿Qué es lo que todos hacemos cuando queremos darle espacio a algún Word? Esto, enter, ahí, está, listo. Ahí ya tengo espacio suficiente, puedo escribir tranquilo, cero drama, ¿cierto? Pero ¿qué nos empieza a pasar después? Empezamos a escribir, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando empezamos a escribir? Empieza a ir desplazando la información, desplazando, y cuando llego acá abajo, empieza a ir desplazando y se mueve uno, y se mueve y se va bajando, ¿cierto? Eso es una mala práctica que todos tenemos, no se sientan mal por eso, pero todos hacemos eso y en verdad no nos aporta en nada, al contrario, nos resta. ¿Por qué? Porque esto para algo se diseñó en lo que es el salto de página, que lo pueden insertar, bueno, lo pueden insertar desde acá, desde el atajo, o si no, el atajo es Control Enter, si lo quieren hacer así nomás, Control Enter, salto de página. Yo tengo activada acá esta opción para que lo vayamos visualizando. ¿Cuál es la gracia de esto? Que al tener esto marcado como indicado como el salto de página, si yo empiezo acá a tener texto, vamos a poner, aprovechando nuestras propias técnicas, el rand, ¿cierto? Y me llegó a atravesar por lo largo del texto la siguiente página, el salto de página lo que hace es que empuja todo una hacia abajo
para que de nuevo esta parte, este título que se llama ejemplo, parta en el principio, ¿cierto? Y no quede como a mitad de camino perdido. ¿Y por qué eso es súper importante? Porque nosotros de repente acá estamos hilando ideas y si nos queda esto a mitad de camino atravesados con el índice y por acá más a rato aparece conclusión de lo que es el ejemplo 1, pero no está todo en la misma página y debería estar porque así es como lo redactamos, eso nos juega súper en contra para lo que es el tema de la lectura y la comprensión del documento. Porque la gente dice, oye, pero esto está acá y esto está acá, y como que empecé a leer para atrás, para adelante, y si la gente anda con poco tiempo para leerla, les puedo asegurar, no lo va a hacer. Entonces, esto del salto de página finalmente nos permite ordenarnos en que nosotros podamos ir agregando cosas tranquilamente, y a medida que vaya creciendo esto, si se dan cuenta, yo voy desplazando, voy a mantener apretado eso, para que vean cómo va creciendo, pero mi parte de lo que es ejemplo se mantiene ahí, ¿cierto? Porque está respetando el salto de página. Entonces, eso con respecto a lo que es salto de página, súper útil la herramienta en verdad. A mí me encanta, o sea, desde que la aprendí a ocupar, como que ya olvídate de apretar enter 1000 veces, porque en serio que te ordena mucho mejor el documento, sobre todo cuando querí dar como saltos, por ejemplo, en ya todo lo que es, por ejemplo, la intro es esto, ¿cachai? Y después viene, no sé, por experimento 1, desarrollo, conclusión, etcétera, para un ensayo, etcétera. Yo digo mucho tesis porque es como lo más común, pero ensayo, etcétera, o sea, esto le ayuda mucho, un informe, práctica, etcétera. Acá varios, Dime. varios y varias nos han comentado como ojalá haber tenido este taller cuando iban primero. Sí, de hecho, yo que he trabajado harto años en el Fab Lab, nos pasó que cuando hicimos el taller de Word, la primera vez que fue hace como 3 años, fue un taller así como éxito fenomenal. O sea, si por ejemplo en los talleres iban 15 personas, a este se inscribieron 100, como estamos ahora, pero el Fab Lab no da la capacidad, así que fueron como 30. Pero sí, en verdad que son trucos que son súper sencillos. De hecho, chicos, yo les aconsejo, hay una cosa en Google que tú pones como 50 trucos de Word y cosas así, y hay un montón de videos como tips súper cortitos así, de 3 párrafos que te dicen, oye, se puede hacer bla, 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 el comando bla, bla, bla. Y es súper bueno porque para la cantidad de horas que nosotros trabajamos con esta herramienta, en verdad que vale la pena Invertir. capacitarse como lo están haciendo ahora, e invertirle un par de horas en trabajarlo mejor, porque el antes y el después, cuando empiezan a trabajar con la herramienta, es fantástico. O sea, por ejemplo, yo les digo, hay mucha gente que escribe los índices a mano y es para matarse el hacer un índice a mano porque se te corrió una página, un título, algo, no, liquidado. O sea, se te fue todo, 2 horas te echaste después en redactar todo de nuevo, número tanto, que bla, 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 que tanto, tanto, que esto está aquí, y después cotejar todo porque se te puede haber descompaginado algo. Se ¿Estás hablando desconfigura de el mí, documento. Cristóbal? ¿Me estás diciendo a mí? Cristóbal, Si alguien se siente identificado, a quien le caiga el poncho. yo creo que todos en algún momento nos ha pasado algo similar y por lo mismo estamos desarrollando este tipo de talleres, porque la idea es Totalmente, totalmente. como nosotros a lo mejor tampoco tuvimos este tipo de talleres, pero buscamos en internet, vimos mucho tutorial, buscamos por diferentes medios algo que nos ayudara. Y ahora estamos tratando de entregarlo para que les sirva también. Y a lo mejor le puedan dedicar más tiempo a lo importante que es el contenido. Justamente, si como bien dice Michaels, esto no es como así, como no se dispan, sino al contrario, es que nosotros como personas, claro, aprendemos de una manera y como somos seres de hábito, es súper fácil que nos guiemos por nuestros hábitos y, me funciona, ¿para qué voy a agregar más conocimiento? Le voy a invertir horas si con esto saco la pega, ¿cierto? Pero cuando nos empieza a pasar que nos empiezan a exigir más cosas, ahí ya se nos empieza a complicar la película porque ya nuestros métodos, que lo sabemos así como por intuición o por intruseo, no nos sirven. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a mejorar nuestros conocimientos en el uso de competencias técnicas, en este caso como lo que es la herramienta de Word. Cristóbal, Y dos cositas. Te tengo que interrumpir, 2 cosas. La dime. primera es que mencionarle a todos los chiquillos que están conectadas, por favor, la asistencia. Ya hemos ahí puesto el link, ¿cierto?, del formulario de asistencia para tener registro de quienes participan, y aún me falta gente. Ya, lo segundo es que Bárbara pregunta si vas a enseñar cómo hacer un índice.
Sí, de hecho, justamente a eso es la última parte del ejercicio, lo que se llama índice o también conocido en Word está como tabla de contenido automática. Así que no se preocupen, que yo sé que eso es lo que muchos vienen por eso dejé como esa parte para el final, porque es como, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Ya, vamos. Miren, el tema del índice es bastante más sencillo de lo que parece, pero hay que tener un par de cosas en consideración. Primero que nada, el índice lo que hace es obviamente indicarnos dónde empieza cierto tópico que nosotros estemos redactando en un párrafo de información. Y el índice, para poder indicarnos eso, tiene que ir acompañado, el párrafo, el elemento, etcétera, de un título. Word tiene por defecto definidos una serie de títulos que van contemplados dentro de lo que se considera para estructurar un índice de forma automática. Si de hecho, si se dan cuenta, yo acá ya tengo creado uno, que lo voy a eliminar, para que lo podamos crear desde cero. Ya lo eliminé. No tengo índice. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, estamos hablando de temas de formato, entonces yo tengo acá, voy a desactivar un poquito esto, mis tópicos, ¿cierto? Ejemplo 1, ejemplo 2, subejemplo 2, segundo subejemplo, ejemplo 3. Vamos a agregar acá un salto de página. Ahí. ¿Qué es lo que tiene esto de especial? Que esto, en vez de yo redactarlo así como estaría redactado acá, ¿cierto? De ejemplo 1, la diferencia entre este y el que está acá arriba, aparte de la tipografía y todo eso, es que acá tiene lo que es la asignación de un estilo. El estilo es, en este caso, que tú le agregas ciertas propiedades a un grupo puntual de texto. En este caso, yo a ejemplo 1 le tengo agregado el estilo de título 1, ¿cierto? A ejemplo 2 también le tengo agregado el estilo de título 1. Y por ejemplo, valga la redundancia, subejemplo 2 y segundo subejemplo 2 son título 3. Título 3 y título 2. Ya. ¿Cuál es la idea de ocupar estos formatos? La gracia es que cuando yo voy a crear un índice, esta es la información que Word busca para poder ordenarme la tabla de contenidos. Por eso se llama tabla de contenidos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca. Lo vamos a mostrar acá porque acá mismo lo indica la la referencia a crear. Dice tabla de contenido. Acá está, tabla automática 1, tabla automática 2 y tabla manual. Tabla manual y si ustedes lo quisieran escribir como manualmente, pero les dé como el formato de una tabla. Así que esa es la opción que yo nunca ocupo, pero sepan que existe si la quieren ir redactando como ustedes y les da como el formato nomás. Pero tabla automática 1 y 2 dice acá el contenido de la tabla automática con la etiqueta contenido. Bueno, ese es el nombre que ustedes le pueden cambiar, que incluye todo el texto con los estilos título 1 al 3. No sé si se alcanza a leer ahí porque está en chiquito, pero bueno, si no, se meten en su Word y lo revisan. Título 1 al 3. Entonces, todos los tópicos que yo le agregue el estilo del título 1 al 3, lo va a ir insertando como parte de la tabla de contenidos. Entonces, yo me voy... Ahí cliqué en otro lugar que no tenía que hacer. Ahí cliqueo acá, que es donde quiero insertar mi índice. Me voy a referencia, la pestaña de referencia, si no también ya saben la lupa, pueden escribirlo. Tabla de contenido, vamos a poner la tabla automática 1. Y ¡charán! Yo sé que es súper poco emocionante así, pero cuando tenemos así 200 páginas, les puedo asegurar que es la octava maravilla porque esta cuestión es gigante y es hermosa porque funciona sola. Ya, vamos a ahondar un poquito más en esto por no hacerlo tan simple. Como les estaba diciendo, ejemplo 1 tiene asignado el estilo de título 1 y si se dan cuenta me lo indica así, ejemplo 1. Ejemplo 2, que también tiene el estilo de título 1, también, y me lo pone a la misma altura. Pero subejemplo 2, que está acá abajo, tiene asignado, si se dan cuenta cambia acá, el estilo de título 2. ¿Y qué pasa? Me lo pone acá debajo. ¿Por qué? Porque yo estoy acá diciendo que ejemplo 2 es un subtópico dentro de lo que vendría siendo ejemplo 2, ¿cierto? Subejemplo 2 va con ejemplo 2. Entonces, es un tema como de jerarquización de la información, ¿cierto? Como de más
a menos específico, porque muchas veces nosotros, de repente son textos muy largos y nosotros tenemos que ir especificando cosas, ¿cierto? Como el desglose. Cuando estamos explicando, por ejemplo, sobre todo cosas como el método científico, la experimentación, etcétera, tenemos mucha información. Entonces, ahí la gracia es que les vamos agregando como subcategorías. Entonces tenemos título 1, tenemos esto de acá, tenemos título 2 y tenemos un título 3 que vendría siendo como el subtítulo del subtítulo. ¿Cierto? O sea, imagínenselo como una escala de nivel de jerarquización de la información donde título 1 es como el que está más arriba, el más general, y los otros van como en bajada como especificando. Ya. Oye, ¿Qué? Cristóbal, yo estoy Dime. impresionada. Estoy impresionada. Sí, es que en Quiero verdad llorar. es una cosa, es una cosa que uno cuando lo descubre y lo aprende ya es fantástico. Si casi al nivel, o no sé si acá los chiquillos estuvieron en el taller de Mendeley y de EndNote, cuando nos colocaban la referencia bibliográfica y era como ¡guau! Maravilloso. Ya, hay preguntas en relación a lo que estás desarrollando para que no se nos vayan. Espérame, te las voy buscando. Dice, ¿hay alguna forma de que la tabla automática quede con más niveles hasta el 3? Pregunta Fernanda. Hasta el 3 de qué, como de títulos, así como... A ver, Fernanda, si quiere No lo puede encender su micrófono y hacer la consulta. Sí, si quieres desarrollar un poco más la idea Sí, para... dice, sí, de niveles de títulos. De niveles Ya, de títulos. claro, o sea, mira, acá por defecto Word te tiene creo que hasta el título 4. Entonces, por ejemplo, si me voy acá y acá pongo... Hola. Y esto le agrego el estilo de título 4, claro. Vamos a ver si me lo toma, porque creo que no me lo toma. No, me toma hasta el título 3 nomás. O sea, tenemos 3 niveles de título. O sea, si quieres hacerlo más personalizado, puedes ocupar la tabla manual. Pero ese ya tienes que empezar a irle dando tú como la jerarquía y todo, o sea, tienes que ir dando más formato. Pero por defecto acá te agarra del título 1, el 2 y el 3. O sea, tienes 3 niveles como de jerarquización de la información. Los otros ya existen, pero no los toma como para lo que es la tabla. Segunda pregunta que hace Paloma, dice, ¿se puede cambiar la tipografía de los estilos de título? Paloma, excelente pregunta porque eso es justamente lo que iba a mostrar ahora. Mira, Justamente lo que vamos a mostrar. justamente porque, claro, uno Paloma es dice parte ya, del equipo. Paloma es parte del sí, equipo. Paloma es infiltrada del team. Es como la compañera buena onda que te tira como la pregunta así en la presentación Sí, para subir la nota. Miren, Palo acá, blanco se llama, palo blanco. claro, acá cuando nosotros tenemos los estilos, porque eso es algo que a muchos les pasa, porque eso ya viene con un formato predefinido, yo le hago clic en el botón derecho y le pongo modificar. Y acá en la herramienta de modificar tenemos todas las opciones para cambiarle, bueno, le podemos ir personalizando los nombres, pero les aconsejo que no lo hagan, déjenlo por defecto como se llama título 1, 2 y 3 nomás. Pero acá le podemos cambiar la tipografía, por ejemplo, le puedo poner, no sé, Aori, tamaño 20, color bueno, negro. O rojo ya, o naranja ya, para dejarlo más destacado. Ahí me muestra el ejemplo 1, cómo va a quedar. Ahora esa tipografía me cargó, así que vamos a poner otra. Ya, Arial Black. Yo le voy a poner aceptar. Mira, bueno. ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, que corresponden a título, cambiaron. Si no les gustó por ese motivo, sepan que el control Z existe para siempre y por siempre, y viva control Z. Pero sepan que se puede cambiar. Lo mismo con título 2, por ejemplo, si le tienen que dar algún formato especial o su requisitos de tesis le exige trabajar todo en un formato, la típica, pues que solo sea Arial, ahí que tamaño tanto para tales cuestiones, de repente hay cosas que son muy estrictas, ahí lo pueden ir modificando, le pueden ir dando formato, ahí por ejemplo le pueden agregar cursiva, etcétera, aceptar, y ahora el título 2 se modificó, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo transformar ejemplo 3 en un título 2, modifica. Otra cosa que es importante es que nosotros, por ejemplo, yo a esto le voy a quitar el formato. Por si acaso, esa herramienta de ahí se llama borrar todo el formato, que le quita como cualquier característica puntual al texto. Se me olvidó mencionarla, pero también es buena cuando hacemos el copy-paste de internet y le queremos borrar todo el formato, como que también está esa opción. Si no lo hicimos cuando lo pegamos.
también está la opción, yo creo que lo conocen, pero igual por si acaso, ejemplo 1 y este ejemplo 2 vendría siendo un título también. Yo le cliqueo encima, le doy a copiar formato y se activa el escobillón mágico, que lo que hace es que tú seleccionas el texto que va a copiarle al formato de origen. Va a copiarle, le va a agregar las mismas propiedades. Entonces, ejemplo 2, que ahora es nada, ahora pasa a ser ejemplo 2, el título. Lo voy a ejemplificar un poco más con una cosa que le hice muy a la rápida. Le voy a quitar el formato acá. Y acá en nuestra tabla de contenido, esto sepan, la tabla de contenido es automática, pero no se actualiza de forma automáticamente, sino que nosotros tenemos que irle, ¿cómo se llama? Diciendo cuándo se tiene que actualizar. Si no, se volvería loca la pobre tabla esta. Entonces, lo que hacemos es actualizar tabla acá cuando pinchamos encima. Le ponemos actualizar tabla y nos dice actualizar solo el número de página o actualizar toda la tabla. Yo le pongo siempre actualizar toda la tabla, pero a veces solo quieren trabajar el número de página, pero actualizar toda la tabla es como modificar todo lo que se cambió de lo que es título, si se corrieron páginas, se agregaron elementos, quitaron elementos, actualizar todo. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Yo le puse eso y ejemplo 2, que le acabo de quitar el formato, ya no tiene... ya no aparece dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque ya no tiene el formato de título, ¿cierto? O sea, yo cliqueo acá y me aparece ejemplo 1 con el estilo de título 1 y acá ejemplo 2 no tiene nada. Pero con el copiar formato yo puedo solucionar eso súper rápido. Si de repente, ¿por qué copiar formato en vez de título 1 y título 2? Porque a veces como que quiere ir trabajando como en forma consecutiva. Entonces eso, para que no, como que si sabes que es el mismo que el anterior y no te vayas confundiendo como este era 2, 3, puedes copiar formato nomás. Entonces agarra esto, ejemplo 2. De nuevo, ejemplo 2 tiene su formato, pero se dan cuenta que todavía no aparece en la tabla de contenido, entonces por eso es importante poner acá actualizar toda la tabla y vuelve a aparecer ejemplo 2 dentro de lo que es la tabla de contenido. ¿Qué otra Cristóbal, cosa? ¿puedes Dime. repetir cómo se quitaba el formato de algo? Que Mauricio se perdió ahí. Sí, por supuesto, ni un problema. Acá vamos a ponernos con ejemplo, hasta ejemplo 1 va a sufrir. Ejemplo 1, yo lo selecciono y acá al lado de la herramienta que es para cambiar mayúsculas, minúsculas, etcétera, está una A como con es como una bandita o una goma de borrar, claro, algo así. Claro, y le pones borrar todo el formato. Clic. Y eso le quita todas las características de formato y desapareció ejemplo 1 con los formatos. O sea, no él te elimina el texto, pero le quita todas las propiedades de configuración como específica, ¿cierto? Te deja como por como el defecto. código del texto limpio, sin Claro, como por defecto. Sí. Justamente. Eso es. Y ¿cómo se llama? Y bueno, obviamente faltaría añadir que si nosotros, por ejemplo, voy a agregar acá un salto de página. La última página es la página 4, entonces vamos a agregar acá un salto de página para que crezca una más. Entonces ahora tenemos 5 páginas. Y en la página 5 está mi ejemplo 3. Acá dice ejemplo 3, página 4, para que sepan que no se actualiza automáticamente y uno tiene que, cuando hiciste las últimas modificaciones, el último paso, cuando estén trabajando, chicos, en esto, cuando terminen de hacer todas sus modificaciones, etcétera, es ir a actualizar la tabla de contenidos porque ahí se guarda todo lo que está hecho. Actualizar tabla, toda la tabla, y ahora dice que, vamos a hacer zoom para que se vea mejor, ejemplo 3, que es mi título, está en la página 5. ¿Qué otra cosa me interesa? Es claro, es mágico. ¿Qué otra cosa me interesa que sepan que es útil de lo que es el tema de los títulos? Cuando nosotros tenemos, bueno, va con los títulos y con la tabla de contenido. Por ejemplo, si yo me voy acá a mi tabla de contenido y estoy perdido en dónde tengo que ir, pero sabía que iba acá, por ejemplo, en ejemplo 3, yo voy acá, control, hago clic, se activa ese como manito, hago clic con el botón izquierdo, ahí, y me lleva directamente a la página donde está ese título indicado. Entonces, bueno, cuando tengo 5 páginas da lo mismo, pero cuando tengo 200 les puedo asegurar que es fantástico, porque también me ayuda a ordenarme con respecto a la información. Y lo otro que a mí me interesa mucho, porque esto es como dato rosa, pero cuando nosotros le agregamos el formato de los títulos a un tópico, aparece esta flechita. Y esta flecha es para desplegar o
encoger la información que está comprendida dentro del párrafo. Entonces, si yo aprieto esa flecha, ejemplo 1, todo lo que está contenido dentro de ejemplo 1 hasta el siguiente título desaparece. Ejemplo 2, desaparece. Ejemplo 3, desaparece. Y esto es una forma, parece como unanimidad esto, pero cuando nosotros tenemos mucho texto que trabajar y, por ejemplo, estoy trabajando puntualmente en el ejemplo 2, puedo esconder todas estas otras cosas y trabajar puntualmente con el ejemplo 2. Y trabajar esta información también se puede hacer con los más chiquitos. Ahí se puede ir achicando eso, por ejemplo. Bueno. Entonces, esa es la gracia que me permite navegar más cómodo dentro del documento. Y eso yo creo que es fundamental cuando estamos así como queriendo optimizar tiempo, etcétera. Sepan que con estas herramientas que le acabamos de dar, se van a ahorrar, yo creo que su buen tiempo de lo que es manejo de dominio de interfaz y poder trabajar de forma mucho más cómoda y mucho más seguro dentro de lo que es el contenido de su documento y que se preocupen realmente lo que importa, que es escribir. Porque uno cuando pierde tiempo en estas cosas empieza a echar humo por la cabeza y decir, ¿cómo puedo perder tiempo en estas cuestiones? En verdad que es una situación de muy alto estrés, así que por lo mismo espero que estos tips y consejos les hayan gustado. Ya estamos en la hora, así que me imagino que va a haber más dudas de consulta, pero hasta acá por mi parte lo que son las cosas o las enseñanzas que les quería dejar para el día de hoy. Así que vamos si quieren con alguna pregunta, etcétera. Bueno, Cristóbal, gracias. No hay dudas, Cristóbal. Hasta el momento creo que resolvimos las batúas. Resolviste la gran mayoría. Gracias, Cristóbal. Yo creo que todos somos... Rubén, dice, me quedé con mi duda. ¿Cuál era tu duda? Puede activar el micrófono y consultar. De las matrices 4x4. Sí, eso. Cuando uno hace matrices, por ejemplo, para informes, la verdad es que Word solamente puede hacer matrices 3x3, pero cuando son más grandes, solo un ejemplo, 4x4, he trabajado con más grandes, por supuesto, la verdad es que me ocurre lo mismo que con el índice. Uno va colocando los números, ¿sí? Y se van corriendo todas, entonces ahí no sé si habrá como algún consejo, alguna forma de trabajarla para que quede como todo cuadradito. Mira, la verdad, Rubén, ahí me pillas con esa pregunta. Mientras la estaba diciendo, estaba revisando acá Google para ver y me parece que hay respuesta. No sé cuántos elementos están trabajando acá, pero puse matrices en Word y el primer resultado me sale un video de 4 minutos con 5 segundos de el youtuber Manitas Blancas y dice ahí cómo insertar matrices y va poniendo varios métodos. Porque yo eso nunca he trabajado con matrices en Word, entonces no sabría responderte, pero me imagino que tiene que haber una forma de poder ampliar, claro, para fórmulas más grandes, tiene que estar la posibilidad de poder ir ensanchando esa información, porque claro, si te la compactas después no te sirve para plasmar la fórmula. Entonces, lamentablemente no te tengo yo la respuesta, pero estoy viendo que está. Gracias, Cristóbal. Sí, era por el tema de cómo ir cuadrando los números, nada más, solo eso. Sí, no te preocupes, Rubén, ya tienes tarea para la casa. si lo logras, nos dicen, mira, aquí lo vi y ya para la próxima lo podemos explicar. Si lo lográis, nos contáis después y lo subimos. Sí, yo encuentro que está súper buena la pregunta, Rubén, porque, bueno, me imagino que Rubén tiene que venir de la FACIN de alguna ingeniería porque ese es como propio del área, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar como con las distintas profesiones o carreras, ahí empezaron a hacer como las necesidades más puntuales, pero está súper buena tu pregunta. Y chicos, aprovechando la pregunta, Rubén, que claro, me pilló así, no me sé esa. Yo les invito también a hacerse como el hábito de buscar un poco más, porque es muy típico que uno no sepa algo y entre el buscador de ayuda del propio Word, que tenemos acá, ayuda a ponerse en contacto, etcétera. Ustedes tienen acá con la U el Word original, así que pueden empezar ahí a hablar pueden poner en contacto como ayuda de Office y les llega como al foro y cuestiones. Y también YouTube es la mejor escuela jamás creada en la existencia. Gratuita y de calidad. Lo que es responder. O sea, porque en verdad que yo, cosa que no encuentro, alguien, aunque no sea, muchas veces no en español, pero alguien lo tiene que haber hecho. Alguien pensó lo mismo.
De Chiquillos, hecho, hay hay un par de algunas dudas. preguntas que quedaron pendientes. Sí, quedaron pendientes, que yo dije estamos listos y aquí hay varios que nos dicen, no, me quedo con mi duda. pero esto ya es como el Judith extra. dice, Es como los, los saltos de sección son incluidos en la tabla de contenido como todo un documento, pregunta Judith. ¿Los saltos de sección son incluidos en la tabla de contenido como todo un documento? Alta sección son incluidas en la... A ver, si es que es como me lo estoy imaginando la pregunta, la respuesta es no, porque la tabla de contenido no incluye como un salto de sección propio ni nada. De hecho, eso yo se lo tuve... ¿Por qué acá no tengo un salto de sección acá, pero puse un salto de página? ¿Por qué eso? Porque si yo elimino esto, a continuación de la tabla de contenido empiezo a escribir el texto, ¿no? Entonces, por defecto, la tabla de contenido no genera un salto propiamente tal, sino que eso se lo agrego yo con con el salto de página o el salto de sección. Salto de sección en página siguiente tendría que ser en ese caso. Asinei Disculpa, nos dice, perdón, sorry, la que hizo la consulta más que nada era porque si yo tenía páginas en horizontal y en vertical y eso lo arreglo con el salto de sección y después quiero agregar todo el contenido en mi índice, ¿eso no me afecta? ¿Te afecta, te refiere al tema de... la correlación de los temas. Claro, a eso voy. No, o sea, las páginas, como se dieron cuenta en el ejemplo de numeración, si tú cambias el salto de sección y las desvinculas, desde donde empieza a generar la numeración con el 1, ahí te va a empezar a aparecer después en la tabla de contenido, pero en cuanto a lo que es que te aparezca o no te aparezca la información, te va a aparecer porque la tabla de contenido o el índice captura toda la información de la configuración de los tópicos por título. Sí, ahí el título es el que manda. Tú, por ejemplo, Claro. si tienes el título siempre va vinculado al índice y es el que le dice que va relacionado. Ya, ok. Vale, esa era la duda. Gracias. Gracias a ti. vale. Asinei preguntaba o nos estaba ayudando, que había quedado una pregunta más arriba y dice, ¿cómo puedo generar 2 o más tablas de contenido? Por ejemplo, de contenido, otra tabla de figuras, de gráficos. Esa pregunta ahí como que me pilla un poco porque la tabla propiamente tal de tabla de contenido es una sola, que es la que tú llamas acá, no... tiene lo que es tabla de contenido personalizada, pero acá, por ejemplo, tengo la tabla de ilustraciones, pero no tengo imágenes insertadas. No, ahí me pilla un poco en la pregunta. Yo me imagino que como uno, muchas veces tú separas la información en lo que es los gráficos, las imágenes en una tesis, me imagino que sí, no sé si es que yo al agregar un elemento imagen, por ejemplo, me creará la opción de darme ¿cómo se llama? Una tabla como específicamente para ese tipo de elementos. Por ejemplo, voy a Que crear un Paloma gráfico ahí. también preguntaba lo mismo, sobre hacer tablas de ilustraciones e imágenes, por ejemplo. Ya, el gráfico ahí por defecto no me lo toma. Tendría que probar insertando una imagen a ver, porque eso, la verdad es que nunca lo he hecho. Eso Sí se puede, no. dice Javier. Sí, yo me imagino que sí en todo caso, porque aparece la opción, pero no aparece como. Vamos a poner esa foto del pajarito. Pero nunca lo he hecho, así que no sabría decir. Índice, tabla de contenido, tabla de ilustraciones. No se me habilita por defecto, ahí no sabría responderte. Yo me imagino que sí, que se puede hacer porque ahí aparece la opción, pero la tengo desactivada, así que no sé qué cosas le tengo que agregar al formato de la imagen o qué información extra le tengo que añadir para que se pueda generar eso de tabla. Javiera dice sí se puede. En la misma sección en la que estás, dice arriba, insertar título al ladito. Hola, Javiera, arriba donde estabas como de insertar, donde estaba en la parte de referencias, ¿Ya? Sí. tenía ¿Acá? abierto, ¿Acá? espérate que todavía no me aparece, sí, al lado, te sale como insertar título, y arriba dice insertar tabla de ilustraciones, más al lado, casi en la penúltima como cuadradito. Insertar tabla de Insertar ilustraciones. tabla de Ahí ilustraciones. está.
Sí, y al lado de eso donde dice insertar título, es donde puedes poniendo como el nombre. Entonces abajo te dice el otro del título, está como ilustración, Ahí figura, está. y uno le puede poner insertar título, le pone como el nombre. Entonces como insertar tabla de ilustración y uno va poniendo, y así se puede dividir como en el índice. ¿Se escuchó un poco cortado o fui solo yo? No, sí se escuchó cortado, pero Pero igual se alcanza a entender, entendió. o sea, Ya. sí. Lo que sí, acá lo desconozco cómo se estructura así como la gramática que se le agrega al Word para que me reconozca un elemento como que corresponde a la tabla de ilustración. O sea, aquí me pilla en poner cómo le indico que esta es la ilustración 1, etcétera, porque acá le pongo por defecto y me sale no se encuentran elementos para tabla de ilustraciones, Ah, así que algo de lo que falta de a mí me agregar. ha resultado es que al lado donde dice insertar tabla de ilustraciones dice insertar título. Las ilustraciones, ya. Está como más a la izquierda, mirándolo en la pantalla. Al lado de arriba está, digamos, ahí un Ahí botón está. que dice insertar Ahí está. ilustraciones y todo. Y ahí le agregué Sí. a la imagen. Y ahí tendríamos que poner insertar tabla de ilustraciones. Ilustración 1, página 5. Mira, justamente. Ya, o sea, esto tiene que ver con la... Ya, ahora entendí cómo a dónde va orientado. Esto tiene que ver con la rotulación. Claro, muchas veces cuando nosotros insertamos... Bueno, no sabía, por si acaso, no me la estoy queriendo sacar el pillo. No tenía idea de esta opción, pero claro, nosotros lo que hacemos muchas veces es que cuando tenemos gráficos o imágenes, nosotros agregamos lo que se llama un rótulo, que en el fondo tiene una pequeña leyenda abajo como con la numeración de la imagen que estamos trabajando o el gráfico y ¿cómo se llama? Es para básicamente ubicarnos en la página también cuando queremos hacer como esa separación de información, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, tenemos mucha carga visual y es importante también irla diferenciando e irla nombrando. Entonces acá, claro, justamente tenemos acá el rótulo que puede ser ilustración, ecuación, imagen, tabla. Entonces ahí tenemos distintos rótulos que podemos ir Bueno, agregando para ir agregando esto y después generar la tabla automática que agradeció a Javiera porque no sabía esa opción como más puntual y está súper buena también porque claro, a veces Sí, tenemos mucha imagen, etcétera. gracias Javiera. la Ah, Javi también Muy dice que gracias. al poner insertar título te da la opción de poner si es figura, ilustración o otra cosa. Y eso estaba Así viendo, que que te da las bacán. opciones como automatizar. Así que muy agradecido, Javiera, porque está súper bueno el dato para todos los que necesitamos insertar como gráfico y todo. Que bueno, a todos tenemos que poner a lo menos alguna pequeña cantidad de como elementos gráficos, ya sea imágenes, gráficos de barra, etcétera. Así que está súper bueno ese aporte. Aquí Mauricio dice, gracias, buen dato. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. No, Mauricio, la idea es que aquí todos aportamos, así que en algún momento si tú sabes algo, también suma. Sí, agradecido. Y como, por ejemplo, o sea, con la pregunta también que hizo delante Rubén, yo la verdad no manejo eso, pero claro, es algo como nunca lo he trabajado, no lo conozco y no puedo trabajar sobre lo que desconozco. Entonces ahí Sí. la gracia es que una medida que va como trabajando con la herramienta y le van surgiendo las necesidades, es donde uno se pone en el modo como de investigador o como autodidacta, empezar a buscar cómo se hará esto, es posible, no es posible, se hace mejor de una manera, de otra, etcétera. O Bueno, sea, chiques, eso. creo que vamos cerrando. Agradecemos la participación de todos, de todas, de todos los que estuvieron hoy junto con nosotros. Gracias, Cristóbal, por lo práctico del taller. Sí, Hay pues, muchos agradecimientos también desde el chat, así que bacán. gracias por la disposición Invita a responder, que también eso se agradece harto. A veces también cuando no tenemos por qué saberlo todo. Así que por eso es bueno que los que están también en el chat aporten, porque la idea es generar esa comunidad, pues, que nos apoyemos y que salgamos con algo más de acá. Pues. Sí, totalmente. Así que, chicos, y a mí una vez un profe en primer año recuerdo que me dijo, no existen las preguntas tontas, y a mí me quedó muy marcando esa frase. Suena como frase para el cliché, pero es verdad que no sirve quedarse con la duda. O sea, lo tonto es quedarse con la Es duda. mejor que... Y más tonto aún es la persona que no quiere asumir cuando no sabe algo y lo inventa, ¿cierto? Si no lo sé, lo invento. No, eso no creo que sea una buena actitud de profesional. Así que si uno no sabe, es súper válido decir no lo sé, y pero no preguntar. me tengo que quedar con la duda, lo investigo, lo pregunto, lo investigo, lo averiguo, lo aprendo, etcétera, lo testeo, lo valido.
Loreto está levantando la mano. Loreto, sí, Loreto Rodríguez, me imagino Loreto. que quieres comentar algo. No, se me marcó solo, perdón. La hackearon. No te preocupes. Venga esos 5, Por esto vamos finalizando entonces este taller. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotros, ¿cierto? Y invitados nuevamente a estar revisando constantemente el sitio que les colocamos ahí, ¿cierto? Para los que nos preguntan, porque ha sido muy, muy reiterativo, ¿cierto? El tema del taller. Hay un sitio que constantemente les hemos estado compartiendo el link, ya en donde están todos los talleres. Ya está, todos los talleres que están o que hemos empezado a desarrollar están en ese sitio. Ya Michael ahí los compartió a través del chat y también lo van a encontrar en nuestro Instagram, ¿cierto? De Creative. El link está en la bio. Ya, así que si no lo pillan acá, a ver si rápidamente lo rescato. Ahí está, lo enviaron de nuevo. Súper, ahí lo enviaron de nuevo, ahí están todos los talleres, y va a estar y todos los que se han estado haciendo, así que muchas gracias. Andrea, en un momento, Andrea, si no me equivoco, levantó la manito, yo no sé si nos quería decir algo, o también se le marcó. No, Andrea, sí tenía una duda hace rato Súper. y que no se me pudo resolver. Mira, resulta que cuando he tenido que trabajar insertando imágenes en un Word y empiezo a escribir arriba, empiezo a escribir abajo, la imagen se me desconfigura en realidad todo el archivo y me queda la grande. Entonces quería saber cómo puedo evitar que me pase eso. Ya, súper. Bueno, ahí deja compartir pantalla, pero la vuelvo a compartir porque esa duda es súper puntual, aprovechando el tema de la ilustración acá y todo el tema de la imagen que acabamos de ver. Mira, tú cuando insertas o agregas, copias, pegas una imagen, etcétera, dentro de las opciones de pegado, y después, si no, cuando ya la tienes pegada, tienes lo que se llama la configuración de cómo se comporta la imagen en relación al texto en Word. Y acá tienes varias formas de cómo se comporta. Tienes, por ejemplo, en línea con el texto, que eso vendría siendo, así un ejemplo rápido. Esto no lo tenía preparado, pero claro, es algo súper común. Más arriba, más abajo. ¿Qué es lo que hace? Claro, lo quiero mover y no porque ¿cómo se llama? Acá cuando está en línea con el texto, lo que hace es que literalmente la imagen parte como en una línea X, ¿cierto? Como acá, y termina en una línea Y acá abajo. Entonces yo, según cómo tengas pensado componer la información, porque hay distintas formas de ordenar eso, existen formas en que yo puedo, por ejemplo, dejarlo en cuadrado, que cuadrado lo que hace es como desplazar el texto como para que se vaya acomodando la imagen. Esta opción a mí me acomoda bastante, pero puede tener sus pros y sus contras, o sea, según el caso a caso. Te das cuenta aquí como que se va saltando como los saltos de enter que tiene puesto y se va acomodando el texto según la imagen. Y también tienes dentro de esto, bueno, puedes ir probando con las otras opciones, porque tienes como transparente, es como que... No, transparente es para otra cosa, es como para poner, es literal para transparentarlo. Arriba abajo, por ejemplo, es para que quede como siempre atrapado entre dos párrafos. Y también tienes delante del texto y atrás del texto, que delante del texto es como que tú pones esta imagen y como que te queda en una capa superior. Entonces, si te das cuenta, acá quedó como por encima, pero si yo lo muevo, el texto está ahí. Esta opción es súper cómoda, pero tendrías que respetar el espacio que tienes acá, porque si tú te pones a escribir más abajo, como que no va a desaparecer detrás de la imagen, porque no... La imagen Claro. no sé, como que no se considera, ¿cierto? Pero esto es súper bueno porque no te interviene directamente con el texto. Entonces tú podrías, por ejemplo, acá dejar como el espaciado y un salto, por ejemplo, quisiera terminar el texto y podría dejar como el espaciado y un salto de página. Y con eso ahí sabrías que vas a respetar como la casilla de margen que necesitas para tu imagen y no se vaya interrumpiendo a medida que va desplazando ni nada, ¿cierto? O sea, está esa opción. Buena, Son me como quedó claro. las opciones. Ya, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Michael, hay hartas preguntas,
sobre algunos... Ah, ya. Bueno, bacán. Ya, chiquillos, chiquillas, creo que los nombré a todos, a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya, creo que en el Instagram es creaticv, ya, así que pueden seguirnos y ahí hay mucha información y también está el link, ¿cierto?, de nuestro sitio, en donde se van cargando los videos. Y ahí Michael también les compartió el canal de YouTube, ya, para que puedan estar como revisando el material que se sube. Igual les pido que tengan paciencia porque Michael es el que hace la subida, ¿cierto?, de los recursos y a veces, ¿cierto?, se nos juntan hartas cosillas, no solo estas, así que el proceso a veces se vuelve un poquito más lento, pero todo se sube, ¿ya? Así que van a poder revisarlo y van a poder mirar, ¿cierto?, los talleres que se han desarrollado, incluido este. Lo más probable es que tarde un tiempo también, ¿cierto?, porque se procesan los videos, Michael lo edita, ¿cierto?, es diseñador gráfico aquí, así que junto con Cristóbal también. Y el trabajo no es tan simple, ¿ya? Así que solo por eso a veces se retrasa un poco el proceso, sobre todo en la edición, ¿ya? Agradecemos a los que han estado y se han quedado con nosotros y con nosotros, ¿cierto?, todo este tiempo. Muchas gracias. Ya está ahí toda la información, ¿cierto?, en CreaticV. FabLab también tiene su canal de YouTube, también síganlo, ¿cierto? También hay información súper interesante, están subiendo tutoriales los chiquillos constantemente también para que puedan revisar, ¿ya? Así que ambas cuentas, tanto FabLab como Creatic, suben contenido frecuentemente para que puedan ir revisando, ¿ya? Cristóbal, no sé si quieres decir algo para ya ir cerrando. Sí, aprovechando el spot publicitario, justamente para complementar lo que decía Daniela, que, bueno, primero que todo agradecer a todos los participantes, a todos los que se quedaron hasta el final de la sesión. Yo sé que estas son jornadas largas, pero creo que uno le saca harto provecho. Justamente nosotros como FabLab también tenemos un canal de YouTube que buscan FabLab V en YouTube y les aparece ahí como un símbolo como azul con amarillo. Y ahí estamos subiendo varios tutoriales. Tenemos una sección de ofimática que de hecho varias de las cosas que hablé acá están también puestas en el canal. Estamos trabajando otras temáticas, todo lo que es como principalmente trabajo en software con distintas herramientas de diseño, modelado 3D, electrónica, programación. O sea, tenemos un montón de tópicos a trabajar. Así que los invito a que le den una vuelta porque hemos estado tocando hartos temas ahí que son interesantes, sobre todo en este tipo de pandemia, para poder aprender alguna nueva herramienta o de repente por curiosidad nomás saber que, no sabía que esto existía, no sabía que se puede hacer un índice automático en Word y ahora lo sé. O sea, como se dice, el conocimiento no pesa, así que los invito ahí porque hemos hecho como un buen compendio de contenido de distintas cosas y espero que les haya agradado el taller que dicté, que hayan quedado como con más información, salgan con más información que lo que entraron y con más preguntas, porque la idea es justamente eso, que una medida que va aprendiendo información siente que menos sabe cosas y se pone a investigar más. Entonces, que les quede eso como aprendizaje del día. Muchas gracias, Cristóbal. Te pasaste por la buena disposición. Se agradece mucho. Agradecer al equipo de Creatic también, a Daniela y a Michaels, que trabajo impecable ahí y la simpatía y todo hacen que ese toque de humor y buena onda yo creo que marcan la diferencia entre que el taller sea una lata o un éxito. Así que muy agradecido también por eso, porque en verdad que sí. Creemos que es más fácil aprender cuando uno lo pasa bien, así que es la idea. Somos súper coquetos. Totalmente. Chao, chiquillos. Que estén muy bien, saludos a todos en las casas y que se cuiden. Un abrazo. Y sí, sigan cuidándose constantemente.